Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. La participación activa en medio de las circunstancias de la vida social es lo que nos hace posible llevar el anuncio del reino de Dios a esas realidades y transformarlas desde dentro, siendo actores de cada una de las situaciones que enfrentamos en la vida de la sociedad. Hemos venido conversando de los distintos principios de la doctrina social de la Iglesia. Ahora es el turno del principio de la participación. Diremos que es una consecuencia característica del principio anterior, la subsidiariedad, que se expresa esencialmente en una serie de actividades mediante las cuales los ciudadanos, como individuos o asociados con otros directa o por medio de los propios representantes, contribuyen a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. La participación es entonces un deber que todos hemos de cumplir conscientemente y de manera responsable, siempre orientados al bien común, que, como hemos dicho ya en otros episodios, es el conjunto de condiciones sociales, políticas, económicas, culturales que hacen posible que las personas y los grupos en una sociedad alcancemos nuestra plena realización. Pero habrá que decir que la participación no puede ser delimitada o restringida a algún contenido en particular de la vida social, por ejemplo, solo participar en la dimensión religiosa, sino que, por su importancia para el crecimiento de todo el ser humano y de todos los seres humanos, en ámbitos como el mundo del trabajo y las actividades económicas en sus dinámicas internas, la información y la cultura, muy especialmente la vida social y la política hasta los niveles más altos, como son aquellos de los que depende la colaboración de todos los pueblos en la edificación de una comunidad internacional solidaria, son espacios o ámbitos necesarios de la participación de cada uno de nosotros como ciudadanos. Desde ese punto de vista se hace imprescindible la exigencia de favorecer la participación, sobre todo de los más débiles, así como la alternancia de los dirigentes políticos con el fin de evitar que se instauren privilegios ocultos. Es necesario además un fuerte empeño moral para que la gestión de la vida pública sea el fruto de la corresponsabilidad de cada uno con respecto al bien común. Diremos que para poder lograr la participación, hoy se habla de un vocablo que está de moda, que es el empoderamiento de las personas. Pues sí, habrá que invertir tiempo, esfuerzo y recursos para empoderar a los más débiles de la sociedad, a quienes habitualmente las relaciones de poder que son asimétricas, es decir, desiguales, hacen que no puedan contar con buenos espacios de participación. Porque la participación en la vida comunitaria no es solamente una de las mayores aspiraciones de todo ciudadano, llamado a ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívico con y para los demás, sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos. Así, la participación es inherente a todo sistema democrático. Por eso, cuando se habla de una democracia participativa, estamos redundando, porque toda democracia debe ser participativa, de tal manera que el gobierno democrático, en efecto, se defina a partir de la atribución por parte del pueblo de poderes y funciones que deben ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su favor. Es evidente, pues, entonces, que toda democracia es participativa en su naturaleza, lo cual comporta que los diversos sujetos de la comunidad civil, en cualquiera de sus niveles, estemos informados, escuchados e implicados en el ejercicio de las funciones que debemos desarrollar cada uno de nosotros, porque allí se cumple, como ya dijimos en un episodio anterior, la verdadera subsidiariedad, donde se nos da la autonomía y la posibilidad de ejercer nuestra propia libertad. La participación puede lograrse, eso sí, en todas las relaciones posibles entre el ciudadano y las instituciones de una sociedad. Para ello se debe prestar particular atención a los contextos históricos y sociales en los que la participación debería actuarse verdaderamente.
Se exige entonces el ejercicio del discernimiento sobre las realidades sociales, tratando de rastrear en ellas lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere de nosotros, porque la superación de los obstáculos culturales, jurídicos, sociales, políticos, económicos, que con frecuencia se interponen como verdaderas barreras a la participación solidaria de los ciudadanos en los destinos de la propia comunidad, requieren una obra informativa y educativa. Una consideración cuidadosa merecen en este sentido todas las posturas que llevan al ciudadano a formas de participación insuficientes o incorrectas y al difundido desinterés por todo lo que concierne a la esfera de la vida social y en particular de la política. Piénsese, por ejemplo, en los intentos de los ciudadanos de contratar, entre comillas, con las instituciones las condiciones más ventajosas para sí mismos, casi como si éstas estuviesen al servicio de las necesidades egoístas y en la praxis de limitarse a la expresión de la opción electoral, llegando aún en muchos casos a abstenerse de la participación. En nuestro país hemos sido testigos cómo el abstencionismo ha venido creciendo por distintas razones, no solo que no quieren participar, sino que las condiciones sociales, económicas, culturales y hasta de vías de comunicación impiden una auténtica participación de muchas personas. En el ámbito de la participación, una ulterior fuente de preocupación proviene de aquellos países con un régimen totalitario dictatorial, donde el derecho fundamental a participar en la vida pública es negado de raíz, porque se considera una amenaza para el Estado mismo, de los países donde este derecho es enunciado solo formalmente, sin que se pueda ejercer concretamente, y también de aquellos otros donde el crecimiento exagerado del aparato burocrático niega de hecho al ciudadano la posibilidad de proponerse como un verdadero actor de la vida social y por supuesto de la acción política, que es la acción que puede generar condiciones para vivir verdaderamente como ciudadanos. Habrá que pensar también en los mecanismos de participación que podemos asegurar desde la vida comunitaria en la parroquia y hacia la vida de cada comunidad desde nuestras parroquias. Profundicemos ahora lo que el Magisterio Social de la Iglesia nos dice sobre la participación y la democracia. En la Constitución Pastoral, Gozo y Esperanza del Concilio Vaticano II, uno de los últimos documentos que se promulgó en el año 1965, el capítulo cuarto de la segunda sección se titula La vida de la comunidad política. En el capítulo anterior de Gozos y Esperanza, los obispos habían dicho que el ser humano es la única medida de todos los sistemas económicos y dicen lo mismo en este capítulo sobre los sistemas políticos. La misma medida, el ser humano, la persona humana es el único criterio para juzgar si el sistema político es justo o injusto. Y también, igual que la vida económica, la vida política funciona mejor cuando participa el mayor número de personas. También es en esta Constitución Pastoral donde se nos recuerda que el propósito de la política humana es el bien común en una búsqueda incesante de él, el bien común que posibilita la solidaridad y la subsidiariedad. Ahora vamos a dedicarnos un poco más a mirar algunos numerales de los documentos del Magisterio Social de la Iglesia que nos hablan de la participación en la vida social. El mejor Estado no es el que ni se mete en todo, ni el que deja toda la iniciativa particular o privada, sino que la complejidad de las circunstancias modernas obliga a los poderes públicos a intervenir muy frecuentemente en materia social, económica y cultural para determinar las condiciones más favorables que faciliten con mayor eficacia a los ciudadanos, a los grupos, una búsqueda libre del bien completo del ser humano, nos dice Gaudium et Spes en el número 75. Como cristianos también tenemos la tarea de mostrar con nuestro testimonio cómo pueden armonizarse autoridad y libertad, iniciativa personal y solidaridad del cuerpo social, las ventajas de la unidad y las de la diversidad. La comunidad política y la iglesia son, en sus propios campos, independientes y autónomas la una respecto a la otra, pero las dos están al servicio de la vocación personal y social de los mismos seres humanos, insistirá Gaudium et Spes en los numerales 75 y 76. Es interesante notar
cómo los obispos de todo el mundo en la mitad del siglo XX prácticamente dedicaron todo un capítulo al tema de la participación política, pero nunca emplearon la palabra democracia, aunque cualquier persona que lee ese texto con calma y con detenimiento llegará a la conclusión que se refieren al sistema político democrático. Puede ser que hicieron esto porque, como hemos visto ya en otros momentos, la misma iglesia no es una democracia, tampoco es una monarquía, sino que se gobierna por el discernimiento espiritual del cuerpo en unión con su cabeza. Profundizamos aún más el tema de la participación si seguimos el magisterio social desarrollado por San Juan Pablo II en 1987 en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, una preocupación por lo social en el numeral 44. Decía el Papa polaco: otras naciones necesitan reformar algunas estructuras y en particular sus instituciones políticas para sustituir regímenes corrompidos, dictatoriales o autoritarios por otros democráticos y participativos. Es un proceso que, es de esperar, se extiende y consolide porque la salud de una comunidad política, en cuanto se expresa mediante la libre participación y responsabilidad de todos los ciudadanos en la gestión pública, la seguridad del derecho, el respeto y la promoción de los derechos humanos, es condición necesaria y garantía segura para el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. La referencia más explícita en que la doctrina social de la Iglesia en su magisterio social promueve la democracia formalmente es la encíclica de San Juan Pablo II del año 1991, centésimos años, que significa a los 100 años, y que se publica justamente en esa época cuando se cumplen los 100 años de haber salido a la luz pública el primer documento del magisterio social, Rerum Novarum. En el numeral 46 dice San Juan Pablo II: la Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes. Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. En este mismo concepto de la democracia fue tomado y desarrollado por los obispos de América Latina reunidos en 1992 en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana. Aparece también como un tema importante en el Sínodo de América y presentado en la exhortación apostólica Iglesia en América, Eclesia en América del año 1999, en los numerales 19 y 56. Al analizar los signos positivos de los tiempos, se nota en el numeral 19 que en el ámbito civil, pero con implicaciones morales inmediatas, debe señalarse entre los aspectos positivos de la América actual, hace más de 25 años, la creciente implantación en todo el continente de los sistemas políticos democráticos y la progresiva reducción de los regímenes dictatoriales. La Iglesia ve con agrado esta evolución en la medida en que esto favorezca cada vez más un evidente respeto de los derechos de cada uno. Y en el capítulo 5 sobre la solidaridad, habla el Papa sobre el remedio por la falta de solidaridad. Frente a esta realidad, una manera de promover la solidaridad es por la formación de la conciencia ética de los líderes y dirigentes sociales en la democracia. Para que haya verdadera democracia tiene que haber un Estado de Derecho y tiene que haber también justicia social. En resumen, lo que es bueno de la democracia es que permite la participación del mayor número de personas y porque es la forma más conveniente para promover el bien común. Acá debemos preguntarnos cómo podemos contribuir en tanto que creyentes y ciudadanos para fomentar la participación en la vida de nuestra sociedad a través de las distintas organizaciones y estructuras que ella posee. Y ya que venimos hablando de la participación, es bueno que toquemos el tema de la vocación política de los fieles laicos y laicas y respondamos a la pregunta de qué podemos hacer para fomentar la participación en una democracia o en una sociedad como la nuestra. La respuesta es que los agentes para realizar la misión en la búsqueda del bien común son primordialmente los laicos y laicas que conforman las comunidades. El documento que desarrolla este tema con más propiedad es la exhortación apostólica de San Juan Pablo II del año 1988, Christi Fidelis Laici, que significa los fieles cristianos laicos. En su numeral 3 nos dice que la misión de los laicos es el significado fundamental de este sínodo y por tanto el fruto más valioso deseado por él es la acogida por parte de los fieles laicos del llamamiento de Cristo a trabajar en su viña, a tomar parte activa, consciente y responsable en la misión de la Iglesia.
Nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y culturales, reclaman hoy con fuerza muy particular la acción de los fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso. Luego de decir lo que los fieles laicos y laicas tienen en común con todos los miembros de la Iglesia, el numeral 5 afirma lo que les distingue. En razón de la común dignidad bautismal, el fiel laico es corresponsable, junto con los ministros ordenados y con los religiosos y las religiosas, de la misión de la Iglesia. Pero la común dignidad bautismal asume en el fiel laico una modalidad que lo distingue sin separarlo del presbítero, del religioso y de la religiosa. El Concilio Vaticano II ha señalado esta modalidad en la índole secular. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos y lo describe con más detalle de la siguiente manera. La Iglesia, en efecto, vive en el mundo, aunque no es del mundo, y es enviada a continuar la obra redentora de Jesucristo, la cual, al mismo tiempo que mira de suyo a la salvación de los hombres, abarca también la restauración de todo el orden temporal. En efecto, los fieles laicos son llamados por Dios para contribuir desde dentro a modo de fermento a la santificación del mundo, mediante el ejercicio de sus propias tareas, guiados por el espíritu evangélico, y así manifiestan a Cristo ante los demás, principalmente con el testimonio de su vida y con el fulgor de su fe, esperanza y caridad. En efecto, Dios les manifiesta su designio en su situación intramundana y les comunica la particular vocación de buscar el reino de Dios, tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios. El numeral 23 de los fieles cristianos laicos, Christi Fidelis Laici, dice cómo los laicos sirven al reino de Dios. Cuanto más laicos hayan compenetrados con el espíritu evangélico, responsables de estas realidades y explícitamente comprometidos en ellas, competentes en su promoción y conscientes de tener que desarrollar toda su capacidad cristiana, tanto más encontrarán estas realidades al servicio del reino de Dios y por tanto de la salvación en Jesucristo. Luego, en el numeral 36, se define más sobre el reino de Dios, cuando dice, el reino es fuente de plena liberación y de salvación total para los hombres. Con estos, pues, la Iglesia camina y vive, realmente y enteramente solidaria con su historia. Y la misión de los laicos para promover el reino es redescubrir y hacer redescubrir la dignidad inviolable de cada persona humana. Constituye una tarea esencial, es más, en cierto sentido, es la tarea central y unificante del servicio que la Iglesia y en ella los fieles laicos están llamados a prestar a la familia humana. De allí se sigue que toda la Iglesia está llamada al servicio de la caridad, definida como el alma y el apoyo de la solidaridad. Como hemos dicho tantas otras veces, los equipos parroquiales de pastoral social, de pastoral del buen samaritano, los vicentinos y vicentinas y tantos otros grupos que en una parroquia promueven el servicio de la caridad son eso, promotores del compromiso de toda la comunidad parroquial. Por lo tanto, la caridad no puede separarse de ninguna de las esferas de la vida social ni de la política, y esto significa que los fieles laicos y laicas deben meterse en el mundo de la política también, incluso de la política electoral. Para animar cristianamente el orden temporal, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Todos y cada uno tienen el deber y el derecho de participar en la política, si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades, dice Christi Fidelis Laici en el numeral 42. Y en el numeral 60 de la misma exhortación apostólica se incluye que la mejor preparación para los cristianos para entrar en el mundo de la política es conocer bien la doctrina social de la Iglesia. En concreto, es absolutamente indispensable, sobre todo para los fieles laicos comprometidos de diversos modos en el campo social y político, un conocimiento más exacto de la doctrina social de la Iglesia. Habrá que decir que la vocación específica de los laicos y laicas de entrar en el mundo de la política para luchar por la justicia, la paz y el bien común es un llamado de parte de Dios para hacer de la política el arte de buscar el bien y además para llenar con la moral cristiana y los principios del reino, el reino de Dios, el ejercicio de la política como búsqueda de las condiciones de ciudadanía para que todos vivamos con mayor plenitud.
Ese ha sido nuestro episodio en el que hemos conversado sobre el principio de la doctrina social de la Iglesia de la participación en la vida social. Los esperamos en nuestro próximo episodio de La Alegría del Servicio.